Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por conectarse. ¿Pueden confirmarme, por favor, si están escuchando mi voz? Excelente. Muchas gracias, Roberto, Yair, Edgar. Muchas gracias. Excelente, Daniel. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente por conectarse. El día de hoy vamos a estar platicando sobre aplicaciones y soluciones con inversores Growwatt. Growwatt es una marca que venimos manejando de hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Y pues el objetivo principal es que ustedes la conozcan, que sepan qué nos ofrece, dónde podemos aplicar las soluciones que Growwatt nos ofrece. Me gustaría preguntar y que lo escriban en el chat si han utilizado inversores Growwatt para ver más o menos la audiencia que vamos a tener el día de hoy, si han instalado, si no han instalado, si alguna vez o es su marca de preferida, por ejemplo. Entonces ahí lo pueden escribir para darnos una idea. Ok, excelente. Pues parece que vamos a tener diferentes tipos de audiencia. Algunos lo han instalado, algunos otros no, algunos han tenido complicaciones. Y qué bueno que hay de todo para poder despejar estas dudas, para eh, que se den cuenta de lo que nos ofrece, de dónde podemos solucionar estas complicaciones que han tenido en instalación. Yo les quiero comentar que Growwatt ha invertido muchísimo en el mercado mexicano. Nosotros, cuando empezamos a manejarlo, que fue hace aproximadamente 2 años, iniciamos con un modelo solamente, que era el modelo de 10 kilowatts, monofásico 220. Ahora tenemos, yo creo que casi 20 modelos en el catálogo. ¿Por qué? Porque hemos confiado en esta marca y porque nos han dado un excelente servicio, que creo que es de lo más importante. Bueno, vamos a dar inicio hablando un poquito de la compañía. Growwatt fue fundada en el 2010, tiene ya aproximadamente 10 años en el mercado como fabricante de inversores fotovoltaicos, y no solo como fabricante, sino también como desarrollador e investigador de tecnologías de Smart Home, que es casas inteligentes, enfocado obviamente a la energía. Tienen muchísimas soluciones que aún no llegan a México, pero que yo creo que en algún futuro las vamos a tener, pues principalmente desarrollado por su fuerte equipo de investigación y desarrollo. Ellos cuentan con más de 200 ingenieros especializados. Esto es un punto muy importante porque una empresa que genera patentes, pues es una empresa que constantemente está innovando, que constantemente nos está ofreciendo tecnología, soluciones más rápidas y fáciles, y Growwatt no es la excepción a esto. Tienen aproximadamente 1.3 millones ya de inversores hasta la fecha, desde que iniciaron, y se ha convertido en el tercer proveedor de inversores monofásicos a nivel mundial. La verdad, han crecido bastante a comparación de hace 2 o 3 años, sobre todo en México. Yo he visto muchísima más presencia de esta marca, incluso se han organizado cursos aquí en México, perdón, cursos en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, de inversores Growwatt, lo que hace es una excelente plus para todos nosotros. Tienen ya presencia en más de 100 países, y un punto importante es que cuentan con los certificados internacionales UL y EC, que los vamos a ver más adelante. Bien, dentro del catálogo que nos ofrece tenemos para iniciar las soluciones residenciales. En residencial vamos a tener inversores con potencias desde 1500 hasta 10,000 watts. Esto va a ser monofásico 220 con la modalidad split phase. El split phase es la fase dividida y es lo que tenemos en México y en algunos países de Latinoamérica. Dos fases a 110 para sumar 220, un neutro y una tierra, ¿correcto? Entonces vamos a contar nosotros en los inversores de 1500 a 3000, vamos a tener un MPPT. En los inversores de 3600 a 7600, 2 MPPT. Y en los inversores de 8 a 10 kilowatts, vamos a tener 3 MPPT.
Tenemos un voltaje de arranque de 150 volts. Esto es, pues se puede decir, una ayuda muy grande, sobre todo en las mañanas, porque pues el inversor va a comenzar a trabajar desde muchísimo más temprano que algunas otras marcas que comienzan en 200 o en 180, por ejemplo. Entonces, con este, en cualquier potencia, vamos a iniciar desde los 150 volts. Quiere decir que el inversor va a trabajar hasta más tarde y va a empezar a trabajar mucho más temprano. Todos los modelos vamos a contar con un desconectador de corriente directa integrado. También esto es importante porque pues, nos va a permitir realizar mantenimiento, realizar montaje o desmontaje, simplemente accionando el switch que ya integra el inversor. Vamos a tener una eficiencia máxima de hasta 97.8. Esto quiere decir que de cada 1000 watts que el inversor esté convirtiendo, va a convertir 978 watts con esta eficiencia de 97.8. Vamos a tener la modalidad transformerless. Transformerless es los inversores que no tienen transformador. Anteriormente, la mayoría de los inversores contaban con un transformador interno, lo cual significaba que íbamos a tener un aislamiento galvánico, lo cual lo hacía muchísimo más pesado. Actualmente la mayoría de las marcas ya contamos con esta tecnología que es sin transformador y no necesitamos elevar los voltajes que nos ofrece el sistema fotovoltaico para poder hacer trabajar el inversor. Entonces es por eso que también estos inversores pues vamos a contar con esta característica. Tenemos un rango de voltaje de corriente alterna de 183 a 264. Esto nos abre mucho la ventana para lugares donde no tenemos una consistencia o no tenemos una red de corriente alterna muy estable, como suele suceder, pues tenemos una ventana amplia para que el inversor esté trabajando. El inversor no cuenta con botones, el control de la pantalla es por sonido, con unos pequeños toquecitos en la pantalla que produzcan un sonido de un golpe muy leve. Con esto el inversor va a trabajar. ¿Sí? Ellos comentan que decidieron, o más bien no incluyen los botones porque esto pues hace que la tarjeta interna donde está el display pues sea un poquito más delicada. Entonces, con unos pequeños golpes alrededor de la pantalla, en la parte gris, vamos a poder manipular el inversor. La verdad es que es bastante sencillo una vez que le tomas pues el truco, por así decirlo, es bastante sencillo. El siguiente punto que es muy importante es la protección contra falla de arco. En la mayoría de los modelos vamos a contar con esta protección y es muy importante la falla de arco porque pues, nos puede incluso salvar todo el sistema fotovoltaico, toda una vivienda de un incendio a causa de algún error en corriente directa. Entonces, si detecta que en corriente directa tenemos una falla de arco, algún MS4 que no esté bien ponchado, alguna conexión que no esté bien apretada, algún cable que esté un poco suelto, pues el inversor se va a bloquear, incluso pita, emite un sonido de pitido, lo cual nos va a avisar que pues, revisemos la instalación. Esta es una parte muy importante y sí me gusta siempre recalcar que hagamos caso siempre a las alertas que nos muestra el inversor. Muchas veces hay alertas, por ejemplo, las de corriente alterna, donde nos dice alto voltaje, bajo voltaje, alta frecuencia, entre otros, y lo que hacemos es ampliar el rango. Sí es correcto hacer esto, pero lo ideal es corregir el voltaje antes de que haya el inversor por seguridad y por cuidado del inversor. Aunque puede trabajar en estos rangos, pues es siempre mejor trabajar en el rango nominal para que el inversor sea un poquito más durable. Y en la falla de arco puede pasar lo mismo. Me ha tocado algunos casos donde hay fallas de arco y pues no se detecta la falla, entonces se opta por desactivarlo. Esto obviamente pues se dice al cliente que es bajo su responsabilidad porque ahí estamos desactivando una alarma, un sensor que nos va a avisar si hay alguna falla en la instalación. Entonces siempre primero revisar la instalación, que no haya ningún fallo por arco. Pregunta Rafa Cruz, ¿cuántos golpes? Normalmente es un golpecito para cambiar de opción, como si fuera arriba o abajo. Un golpe te manda a la siguiente opción. 2 golpes es para entrar a esa opción y 3 golpes es para dar OK, como cuando haces una modificación.
das 3 golpes y es el OK, ¿correcto? De igual forma, ya en configuraciones, pues tenemos algunos videos de ayuda que les puede servir para realizar configuraciones si es que se da el caso. Vamos a contar con protección NEMA 4X, que es equivalente a IP65. Vamos a tener resistencia a agua y a polvo en chorros de hasta 1 metro de distancia. Entonces vamos a tener esta protección que pues, nos dice que podemos instalarlo en intemperie o debajo de los paneles, afuera de la vivienda, donde pueda estar sin ningún problema. Obviamente siempre recomendamos que el inversor se instale en interior, esto para alargar su tiempo de vida. Recordemos que son dispositivos electrónicos y la temperatura, los cambios de temperatura, pues sí, con el tiempo hay un tipo de degradación. Entonces es más recomendado tenerlo adentro, en interior, aunque tenga la protección NEMA 4X, ¿correcto? Y vamos a contar con 5 años de garantía, que se pueden expandir a 10 años o 15 años respectivamente con su costo. Bien, tenemos una pregunta de Jorge. ¿Puedes conectar 2 inversores de 220 en un servicio trifásico? Sí se puede, lo vamos a ver más adelante. Lo explicamos más a detalle. Y entrando a la parte de los MPPTs, como ustedes saben, pues es el máximo Power Point Tracker, que es el seguidor del punto máximo de potencia, lo cual nos ayuda a optimizar o realizar diferentes arreglos, diferentes orientaciones, diferentes número de paneles, sin castigar la producción del inversor. Lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva podemos observar el catálogo residencial, aquí ya más a detalle, donde tenemos la potencia de 1500 a 3000, 3600 a 5000, 4000 a 7600 y 8000 a 10000. Estas 4 familias, me brinqué una, ahorita les comento por qué. Estas 4 familias vamos a tener certificación UL y son los inversores que se venden en Estados Unidos. Este inversor de 5000 watts es el único modelo europeo que estamos manejando actualmente. Este modelo no tiene UL, tiene IEC, es el modelo que se instala en Europa. Creo que es un poquito más accesible y lo tenemos también disponible únicamente en 5000 watts. La diferencia es principalmente la certificación UL, que pues esto depende mucho de cómo sea la instalación o de cómo sea el sitio. Si es a lo mejor un sitio muy complicado donde tienes que hacer muchísimos arreglos o una instalación muy larga, por ejemplo, pues posiblemente te conviene más poner un inversor que tenga la certificación UL y la detección de arco. Este inversor, el de 5000, no vamos a contar con detección de arco, ni vamos a contar con la certificación UL, pero es ideal para instalaciones donde no vamos a correr el riesgo de este tipo de problemas, que sea una instalación más pequeña o con eh, distancias de cableado muchísimo menor, entre otras cosas. Entonces, cualquiera de estas familias nos va a servir. Ok. Pregunta Pregunta Rafa, si un arco eléctrico en un MS4 en los paneles lo detecta y se bloquea. ¿Es correcto, Rafa? Si por ejemplo un MS4 de un panel no está bien conectado con el siguiente MS4 del siguiente panel, nos va a detectar arco eléctrico en ese caso y se va a bloquear. Los inversores que tienen UL. Y tenemos otra pregunta. ¿La eficiencia del inversor se alcanza cuando tenemos la entrada de corriente directa al 100 de su potencia nominal, pero si tengo el 80, la eficiencia disminuye? La eficiencia siempre va a ser la misma. Lo que la eficiencia nos dice es cuánta energía entra y cuánta energía sale. En el ejemplo por ejemplo, los 1000 watts, si llegaran los 1000 watts al 100% completitos, el inversor va a convertir 900, ¿qué son? 978 con la eficiencia de estos inversores. Pero, sin embargo, si llegaran 800, 900, pues convertiría el 97.8% de esa energía. Si no, la eficiencia siempre es la misma, solamente varía pues, la energía que entra y la energía que sale.
Correcto, tenemos por aquí más preguntas. Correcto. Pregunta Edgar, ¿qué me puedes decir de la disipación de calor de este inversor? El Solís de 12 a 3 de la tarde se pone muy caliente su carcasa y el Fronius no pasa esto. Ok, recordemos que, no lo he mencionado, pero estos inversores, los pequeños sobre todo, no vamos a contar con ventiladores. Tampoco en el Solís se cuenta con ventiladores. Tenemos un disipador de calor en la parte de atrás, normalmente de aluminio. Entonces, sí, puede llegar a temperaturas quizá alrededor de 40, incluso 50 grados, pero los inversores tienen un estándar aproximadamente para trabajar hasta máximo 60, inclusive algunos hasta 70. En este punto el inversor se bloquea y se apaga. Los Fronius, por ejemplo, tienen una carcasa donde tienen una ventilación alrededor de esta carcasa. Como se componen de dos partes, tenemos un poquito mayor de ventilación, pero sí es normal que se llegue a calentar, sobre todo porque no contamos con ventiladores. Entonces el disipador en la parte de atrás va a absorber todo el calor y lo va a disipar. Es por eso que sí podemos llegar a tener altas temperaturas. Ok. Pregunta Eduardo. eh, estos valores vienen en la ficha técnica idénticos en los modelos 8, 9 y 10. Eso quiere decir que les cabe la misma cantidad de módulos a los tres inversores. Esa es la potencia recomendada, Eduardo. Mm, Estos datos son nominales del modelo de 10 kilos. No sé si en la ficha que tengas, se me hace muy raro que vengan todos iguales, pero sería cuestión de revisarlo. Cada inversor trae su potencia nominal, por ejemplo, de 3000, y lo podemos sobremencionar aproximadamente un 20%, siempre y cuando no superemos el voltaje de entrada en corriente directa. Juan Manuel pregunta qué distancia de cableado sería el máximo para el de 5. Bueno, esto depende del voltaje que tengas en las series. Podemos tener caída de tensión quizá en 50 metros, 80 metros aproximadamente. Depende mucho también de la distancia. O sea, si tienes mayor distancia, pues aumentas tu calibre de cable para reducir las caídas de tensión. No hay una distancia máxima como establecido. Eso depende mucho del cable que estés utilizando. Bien, en la conexión de corriente alterna de estos 5 modelos de inversores, como les comentaba, vamos a tener una conexión tipo split phase, donde vamos a tener una línea 1, vamos a tener una línea 2, vamos a tener un neutro y vamos a tener una tierra. La tierra viene marcada como PE, que es Physical Earth. Entonces, porque sí, suele existir mucho esta duda, nos hablan seguido para preguntarnos. En PE se conecta la tierra. En N vamos a conectar el neutro. El neutro es opcional, no es necesariamente obligatorio ponerlo, pero hay que hacer una configuración. Existen una opción que se llama Net Model en estos inversores o tipo de red, donde nosotros vamos a poder elegir si queremos trabajar con neutro o si queremos trabajar sin neutro. Esto depende mucho también de los rangos de voltaje del sitio. Si es muy inestable, sí se recomienda que se utilice neutro para que se estabilice un poquito la corriente o el voltaje de las fases. Hay ocasiones donde nos muestran errores de corriente alterna fuera de rango. En ocasiones podemos quitar el neutro, configurarlo a la modalidad sin neutro y se restablecería o el inversor empezaría a trabajar. Esto porque no hay una referencia y el voltaje puede ser menor. Entonces eso depende mucho de la instalación. Bien, aquí tenemos los bornes de corriente alterna y en la parte izquierda vamos a tener las entradas de corriente directa. Esta fotografía es del inversor de 10 kilos, el cual cuenta con 3 MPPTs. Aquí podemos observar PB1, PB2, PB3.
El PV1 es especial porque podemos poner dos series en paralelo. Yo puedo poner aquí una cadena de 10 paneles y otra cadena acá de 10 paneles, por ejemplo. En este caso, las dos series deben de ser de la misma cantidad de módulos porque forman parte del mismo MPPT. Entonces, yo necesito que estén balanceadas porque si una es más grande que otra, la más grande va a actuar como la serie pequeña. Y en PV2 yo puedo poner X cantidad de paneles, obviamente no superando el voltaje, y en PV3 también una cantidad inclusive diferente a PV2 o PV1. Entonces esto nos da la flexibilidad para poder trabajar diferentes tipos de orientaciones. Ok, aquí podemos ver el diagrama de conexión en corriente alterna, que ya es prácticamente lo mismo que la diapositiva anterior, solamente aquí mostrando un diagrama. Y la siguiente diapositiva es la que me muestra cómo podemos conectarlo en una red trifásica a 220. Cuando tenemos una red trifásica y tenemos un inversor monofásico, lo que se recomienda principalmente es que balanceemos o tratemos de balancear la red o las cargas que tenemos en este sitio. Esto, si solamente es un inversor el que vamos a conectar, no va a ser, perdón, no va a ser totalmente posible balancear las cargas porque yo voy a tomar solamente dos fases, línea 1 y línea 2, por ejemplo. Entonces, una opción más viable es que yo utilice las tres fases para que las tres queden totalmente balanceadas. Por ejemplo, aquí el inversor 1 está tomando línea 1 y línea 2. El inversor 2 está tomando línea 2 y línea 1. Y el inversor 3 está tomando línea 3 y línea 2 y línea 3. Entonces lo vamos a alternar, vamos a hacer una conexión tipo delta para nosotros poder instalar en una red trifásica. Si solamente es un inversor el que yo voy a conectar, tendría que medir el amperaje de las tres líneas, tratando de que la carga de la casa o del sitio esté al máximo para saber cuáles son las fases que tienen menos amperaje o menos carga y a esas poder conectar yo mi inversor. No es lo más ideal, pero si no hay otra opción, pues es lo que se recomienda hacer. ¿Correcto? Veo que tenemos más preguntas. Pregunta Luis Gerardo si hay un software en el cual puede hacer un cálculo de cuántos módulos soporta GrowWatt. Sí, sí lo existe. De hecho, lo vamos a ver al final de la presentación. Y Eduardo, a lo que veo en la imagen, a uno de los MPPT le caben dos strings. Sí, en la foto anterior, en el MPPT1, le caben dos strings. Pregunta José Luis, sí, para el monitoreo tenemos con CTs de consumos. La verdad, desconozco, José Luis, si tenemos los CTs. GrowOne maneja un monitoreo, es un smart monitoring, que te puede medir muchísima más información. No dudo que sí los maneje. De momento nosotros no los tenemos, pero estoy 99% seguro que sí los tiene. De igual manera, al final te lo resuelvo al 100%. Ok, aquí en esta diapositiva voy a platicar sobre las ventajas o las principales opciones que podemos nosotros hacer al tener 3 MPPTs o 2 MPPTs. El principal aplicación pues son orientaciones diferentes, lo cual en México pues no es muy usual porque tenemos techos planos, no tenemos techos normalmente a dos aguas, son muy poquitas las residencias con techos a dos aguas, pero nosotros podemos realizar con un sistema doble de MPPT hasta más de 30 combinaciones posibles de arreglos fotovoltaicos. Puedo tener una serie de 5, una de 6, una de 5, una de 7, una de 5, una de 8, una de 6, una de 10, una de 7, una de 12. Entonces, más de 30 combinaciones posibles para el sistema doble de MPPT. Y para el sistema triple de MPPT yo puedo tener hasta 120 opciones de diseño posibles. ¿En qué me va a ayudar a esto, aunque yo tenga un techo totalmente plano? Pues principalmente a mayor producción. Si tenemos un diseño flexible que nos permite hacer diferentes combinaciones, diferentes arreglos, esto se va a reflejar en una mayor producción. Por ejemplo, si tenemos un inversor, no sé,
de 10 kilos y de momento vamos a instalar solamente 20 paneles. Entonces es posible que a lo mejor nuestro instalador haga dos series de 10 y las conecte en el MPPT1. Yo tengo dos series conectadas al mismo MPPT. Entonces, como si a una le da un poco de sombra, si a una hay una afectación, la otra se me va a afectar también. Entonces, yo optaría mejor por dividir las series en el MPPT1 una serie, en el MPPT2 la segunda serie, y con esto yo tendría menos probabilidad de que si a una serie le da un poco de sombra o baja la radiación en ese sitio, pues en la otra no me va a afectar. Entonces, esa es una de las principales ventajas que nosotros podemos aprovechar de estos inversores. Y si tenemos uno con 3 MPPTs, pues no hay ningún problema. No, prácticamente vamos a tener una producción casi al 100%, porque yo voy a tener tres circuitos independientes, los cuales no se van a afectar unos a otros. Pregunta José Ángel, ¿qué tanto afecta en el rendimiento o producción conectar un solo inversor a una instalación trifásica? No, esto no te afecta nada en la producción ni en el rendimiento del inversor. El inversor va a trabajar con lo que tú lo conectes. O sea, el inversor, recordemos que necesitan una referencia de voltaje en corriente alterna. El inversor no puede dar más voltaje ni menos voltaje. Este va a trabajar al voltaje que tengamos nosotros en nuestra red de corriente alterna. Aquí la afectación que podría suceder es que si el sitio está muy bien balanceado, si todas las fases están totalmente balanceadas, al yo agregar una carga a dos fases que a lo mejor pueden ser quizá la de la bomba o la del cuarto de lavado, por ejemplo, que podrían ser las que más energía o más amperaje tienen, al yo agregar un inversor, pues va a inyectar más amperaje a estas dos fases y eso puede ocasionar que a lo mejor haya un calentamiento de cableado, que a lo mejor los térmicos no, o los interruptores no sean de la capacidad suficiente para soportar el inversor. Entonces, es por eso que se recomienda que se tomen las dos fases con menos carga, quizá puede ser la de contactos o la de iluminación, por poner un ejemplo, que no tenemos una carga demasiado pesada, y conectarnos a esas dos fases, ¿correcto? Siempre y cuando, pues, midiendo el amperaje. Incluso se recomienda, esto pues es un poquito a lo mejor eh, no complicado, pero pues no siempre traemos más de un multímetro, pero se recomienda medir las tres fases al mismo tiempo. Poner el gancho amperímetro en las tres fases, encender todo lo que hay en el sitio, en la casa, y ver cuáles son las dos fases al mismo tiempo que tienen menos amperaje para poder conectarnos a ella, pero en producción no vamos a tener ninguna variación. La inyección de energía es lo mismo si tuviéramos dos fases, no hay ningún problema. La energía que se pueda producir extra se va a inyectar en las dos fases que estamos utilizando. En la tercera no va a haber inyección
si se escucha. Hola, hola. Ah, excelente. Una disculpa, se me desconectó la computadora de internet. Ok, muchas gracias por confirmar y una disculpa. Bien, entonces, bueno, comentábamos que para conectar dos inversores, nosotros tomaríamos las tres fases. Medimos el amperaje en las tres fases y la que tenga menos de las tres sería una fase compartida para los dos inversores. Por ejemplo, a lo mejor la fase uno es la que tiene menos amperaje y la fase 2 y 3 tienen quizá el mismo amperaje. Entonces, para el inversor uno yo tomaría fase uno y fase 2 y para el inversor 2 tomaría fase uno y fase 3. De esta manera, nosotros podemos conectar dos inversores, pero les recuerdo que lo ideal pues es adaptarnos siempre al voltaje de red que existe en el lugar o hacer un arreglo como el que tenemos en la imagen, tres inversores totalmente balanceados y las tres fases conectadas a estos tres inversores. Por aquí se me pasaron algunas preguntas. Juan Manuel dice, yo realicé una instalación en la cual el voltaje por línea daba 105 y con los inversores trabajando me las regulaban a 110. Ok, bueno, esto puede suceder. El inversor, como les comentaba, no te va a dar un voltaje de salida porque tiene una protección anti-isla. Puede ser posible que a lo mejor el voltaje haya aumentado un poquito por la potencia que estás inyectando. Pues sí puede ser posible, puede haber una variación, pero por sí solo el inversor no nos daría un voltaje considerable pues para, para el sitio, para el lugar donde estamos conectando. La protección anti-isla, recordemos que es un requisito que pide la mayoría de las empresas de electricidad por seguridad de los trabajadores o de las maniobras que se puedan hacer. Si tuviéramos, por ejemplo, que a lo mejor falla un transformador en una zona y tenemos dos sistemas fotovoltaicos, si no tuvieran protección anti-isla, estos estarían inyectando voltaje y aunque el transformador del sitio no esté funcionando, a los cables que llegan desde la casa al transformador tendrían voltaje, lo cual sería peligroso para los trabajadores de, de, de electricidad. Entonces es por eso que deben tener la protección anti-isla. Ok, pregunta Ernesto, hay lugares que tienen varios centros de carga, ¿se puede conectar en cualquiera? Lo ideal, Ernesto, es que te conectes al centro de cargas principal porque es donde vas a tener el cableado de mayor calibre, pero tú puedes derivar quizá un centro de carga especial para el sistema fotovoltaico, siempre y cuando pues teniendo los calibres adecuados, pero si en el otro centro de cargas el cableado es el adecuado, pues te puedes conectar sin problema. Ok, entonces proseguíamos en las soluciones o en las ventajas que tenemos a nosotros tener 3 MPPTs. Y esto es muy, se puede decir, pues de muchas ventajas en una instalación residencial, porque aunque sea una instalación pequeña, si tenemos dos series en 2 MPPTs, pues vamos a subir la producción considerablemente a instalarla solo en uno. Entonces, esta es una de las principales ventajas. Correcto. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de los inversores para residencial, monofásicos 220. Ok, vamos a hablar ahora de los modelos para soluciones comerciales e industriales. Como les comento, tenemos ya una gama de inversores Growatt que abarcan casi todo. Lo único que no tiene Growatt de momento son inversores trifásicos a 220, solamente monofásicos 220 y trifásicos 440. Todavía esa ventana nos queda con otras opciones, sea Solis o sea Fronius. Pero sí que nos maneja inversores a 440, lo cual pues también hay varios proyectos que quizá ya se están cerrando o quizá tienen en puerta, donde estos inversores pues pueden ser los ideales. Tenemos potencias desde 10 kilos hasta 40. Posiblemente vamos a ingresar uno de 70 kilos también,
De momento no he visto la ficha técnica todavía, pero en el catálogo tenemos desde 10 kilos hasta 40. Trifásicos 440, todos tienen 2 MPPTs con un algoritmo mejorado. El MPPT, si lo vemos en una gráfica, nosotros veríamos una fluctuación de voltaje y corriente, la gráfica típica de V-I, que es voltaje corriente, y veríamos una fluctuación. Le voy a hacer aquí un pequeño dibujo sencillo. Entonces aquí tenemos a lo mejor la corriente, que es I, y tenemos el voltaje. Entonces durante el día pues tenemos una fluctuación. Entonces lo que hace el sistema MPPT pues es buscar en qué punto tenemos una mayor potencia, ¿correcto? Quizá a lo mejor fue este punto, y lo que hace es tratar de regular los parámetros de la serie, moviendo voltaje o amperaje para tratar de mantenerse en ese punto. Entonces, al tener un algoritmo de MPPT mejorado, quiere decir que más rápido va a encontrar ese punto de máxima potencia, más rápido va a volverlo a adaptar para nosotros tener la máxima producción posible. Entonces, en los trifásicos 440, nosotros vamos a tener este algoritmo de MPPT mejorado. Otro punto importante, vamos a tener voltajes de arranque de 120 y de 250, ahí depende del modelo, pero si se dan cuenta son voltajes bastante bajos para una instalación trifásica. Entonces desde bien tempranito nuestro sistema fotovoltaico va a empezar a trabajar. Es un punto también muy importante. De igual manera vamos a contar con un desconectador de corriente alterna y de corriente directa integrado. Aquí ya nos integra los dos en los modelos que tienen UL. Vamos a tener una eficiencia más alta de 98.8. Vamos a poder realizar strings desde hasta 1000 volts, que son los que por norma puedes hacer en instalaciones comerciales, industriales. Y vamos a tener un rango de corriente alterna desde 422 a 528. Esto obviamente en un sistema trifásico. El control es de igual manera por sonido. Y un punto que se me pasó comentarles, todos los modelos de Growatt podemos manipularlos o podemos manejarlos por medio de una computadora. Con un cable USB a RS485 podemos conectarlo en los inversores, y con un programa que se llama Shinebus nosotros podemos modificar parámetros o ver información del inversor. Entonces, yo les recomiendo que si instalan mucho inversor Growatt o si tienen pensado instalar, consigan este cable. Es un cable que puedes conseguir quizá en alguna tienda electrónica o de computación, o si no, perdón, por Amazon. Por ahí lo compramos nosotros. Y este te va a ser de muy gran ayuda para configurar inversores de manera más rápida, porque sí, aunque el sistema de golpes pues es funcional, sí puede llegar a ser en algún momento un poquito tedioso hacerlo, sobre todo por los golpes, pero con un sistema con este cable que les comento, pueden configurar de manera bastante fácil. Solamente necesitan ese cable. Vamos a contar también con protección de falla de arco y una protección NEMA 3R. Estos inversores pueden estar a la intemperie, pero se recomienda siempre que sea debajo de un techo, debajo de los paneles o en algún cuarto especial para los inversores. Bien, creo que tuvimos aquí unas preguntas de los monofásicos. Ok. Pregunta Gustavo, si es una sola medición pero 3 edificios, ¿es posible instalar un sistema fotovoltaico en un solo edificio sin considerar la salida de toda la instalación, es decir, no informar al proveedor de energía? Sí, bueno, es un sistema fotovoltaico por medidor. No sé si son 3 edificios y dependen de un solo medidor, pues se puede considerar como un solo sistema, pero pues lo ideal es que sí se informe al proveedor de energía, a CFE en este caso. Pregunta Ray, ¿por qué le llaman monofásico al inversor a 220? Según yo tengo entendido, debe ser bifásico, 120 o 110. Correcto, Ray. Esto es más cuestión como de
de términos coloquiales, el término bifásico en realidad no es un término totalmente correcto. Lo correcto es monofásico 220. Split phase, que es fase dividida. Por ejemplo, en países de Europa tienen monofásico 220 porque en un solo cable tienen 220 y un neutro solamente. En México necesitamos dos fases a 110 porque es split phase, pero el término correcto es monofásico 220 y trifásico 220 o trifásico 440. El término bifásico se utiliza, es coloquial y se entiende, pero el término correcto es monofásico 220. Ok, tenemos aquí una pregunta de Roberto. Los inversores vienen programados para iniciar en 30 segundos y por norma es 300 segundos. Compré un cable USB a RS485 para configurarlo. ¿Existe la manera de programar los segundos? Sí, sí se puede. Sí se puede programar. Si gustas ese caso lo podemos ver ya más puntual para decirte cómo hacerlo. Y los inversores vienen con un tiempo de conexión de 30 segundos y un tiempo de reconexión de 300 segundos. Entonces, a la primera vez que lo iniciamos, va a tardar 30 segundos en encender. Y si se desconecta, porque baja, a lo mejor se fue la corriente alterna, al momento de iniciar nuevamente, tendría ya una conexión de 300 segundos. Como les comento esto por seguridad, al momento de la primera vez que lo encendemos, pues son 30 segundos porque estamos ahí, lo estamos encendiendo por primera vez, pero si hay una reconexión, por ejemplo, las mañanas, o que la corriente alterna haya alguna fluctuación y se bloquee el inversor, al momento de reconectar serían 300 segundos y tú puedes configurar estas dos opciones. Si gustas dejar las dos en 300 segundos, se puede sin ningún problema. Eso no se puede programar en la pantalla, solamente con el cable. El programa se llama Shinebus, que si en algún momento lo llegan a necesitar, pues se los podemos compartir. Y pregunta Jorge, ¿cómo conectar dos inversores monofásicos 220? Creo que ya lo explicamos. Ok. Ok, bueno, continuamos con la presentación. En la siguiente diapositiva, nosotros nos vamos a dar cuenta que el tipo de conexión de estos inversores trifásicos es delta. Entonces, si en algún sitio tenemos, no sé, algún transformador tipo estrella o la conexión es tipo estrella del transformador, pues vamos a tener que poner un transformador que nos convierta a delta estrella, por ejemplo. Sé que lo más usual es delta, entonces sí se puede adaptar a muchas instalaciones, quizá aquí en México. Vamos a nosotros requerir las tres fases, que entre fases nos dé 440, 480, un neutro y una tierra física. Es lo que vamos a encontrar nosotros en el inversor. Y la conexión va a ser al transformador en tipo delta. Podemos ver aquí un diagrama básico, donde tenemos nuestro relé fotovoltaico, nuestro inversor TL3, los TL3 son los trifásicos, nuestra caja de conexiones de corriente alterna, el transformador y de ahí a la red eléctrica nacional. Bien, en modelos trifásicos nosotros vamos a tener, desglosándolo, de 10 kilos, de 12 kilos, de 18, de 20 y de ahí se brinca 30, 33, 36 y 40. Esos serían los modelos que nosotros vamos a estar contando con conexión tipo trifásica 440. ¿Correcto? Y el otro que será el de 70 kilos que todavía estamos por ahí analizando. Ok, este webinar sí se les va a enviar para que lo vuelvan a visualizar si no llegaron a tiempo y en la presentación también se las voy a compartir. Bien, en sistema de monitoreo, todos los inversores que son tipo MTLP, que son de 6 kilos a 10 kilos, esto en los modelos residenciales, vamos a contar ya con un sistema de monitoreo integrado, que es el sistema Shineland Box.
por RF. Esta antena, que a lo mejor no se alcanza a ver aquí muy bien en el inversor, esta antenita negra ya la incluye el inversor, y este aparatito que parece un módem también se te incluye en estos modelos ya sin ningún costo adicional, ya lo incluye. En los modelos de 5 kilowatts hacia abajo, hacia 1 kilowatt, ahí se tiene que comprar el monitoreo aparte, que sería este que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla. Correcto, entonces modelos de 6 a 10 MTLP ya cuentan con monitoreo, y modelos de 1.5 a 5 se vende el monitoreo aparte. Bien, entonces nada más como dato. Y este monitoreo es tecnología RF. Eso quiere decir que mi conexión del inversor al Shyland Box, que es este aparato, nosotros vamos a tener una conexión tipo RF. La RF no es Wi-Fi, es Radio Frequency, y esto es para tener una conexión más estable. Este aparato tiene una conexión Ethernet para conectar al de hasta 120 metros sin ningún tipo de obstáculo. Sin embargo, pues no creo que tengamos esta distancia en una casa. Se puede dar, pero no sería muy usual. Y con obstáculos podemos tener hasta 20 metros de alcance con paredes, por ejemplo. Aún así, yo recomiendo que se ponga lo más cerca posible para que sea lo más estable posible. Y podemos conectar a este aparato hasta 8 inversores. Este es el monitoreo estándar. Existe otro que es muy similar, que se llama Webbox, y ese nos permite conectar hasta 32 inversores, pero sería ya por cableado. Correcto, entonces este es el monitoreo básico de todos los modelos de inversores. También los modelos trifásicos podemos elegir Shyland Box, y también manejan la opción Wi-Fi, pero habría que pedir los inversores especiales para Wi-Fi, lo cual no sé si sea posible, pero yo creo, y por la experiencia que hemos tenido, que esta opción es mucho más estable para tratar de tener siempre pues la mayoría de datos registrados. Ok, este kit sería, si es una instalación con hasta 8 inversores, un solo sistema te puede funcionar. Necesitarías que todos los inversores tengan su antena, como esta, si es de los modelos de 5 a 1, de 1.5 a 5, o una antenita negra como esta, si es de los modelos de 6 a 10, que ya incluye el inversor. El portal de monitoreo se llama Shine Server, y pues es muy fácil de utilizar. De igual forma, ahorita podemos visualizar cómo se ve. Y en certificaciones, pues vamos a contar nosotros con UL 1741, que es para los modelos que ya les comenté que tienen UL, a excepción del de 5, que ese es el modelo europeo, el cual va a tener IEEE, que este es el estándar de Europa para interconectarse. Todos los modelos, a excepción de los trifásicos, vamos a contar con sello FIDE, y bueno, con otra certificación que es la FCC de dispositivos electrónicos, y la CSA, que también puede ser equivalente a la UL. Entonces cuentan con estas certificaciones principales. Tienen otras certificaciones para Brasil, para China, para Japón, pero en México las que nos interesan es UL, IEEE y FIDE, que serían las tres principales certificaciones. El sello FIDE, nosotros hicimos la gestión de los modelos europeos. Otra empresa hizo la gestión de los modelos con UL, pero cualquier modelo cuenta con su certificación UL. ¿Tiene un costo el servidor? No, David, es totalmente gratis. El sistema de monitoreo no tiene ningún costo. Y pregunta Jorge respecto a la norma, ¿no? ¿Hay alguna observación? De momento no, Jorge. Posiblemente si cambian el manual de interconexión y que te exija la NOM, posiblemente hagamos el trámite, ya será en su momento, pero de momento la norma te pide UL o IEEE. Incluso menciona que cualquiera de estas dos puede ser aceptada. Sé de algunos lugares donde no están aceptando inversores que no tengan UL, pero realmente si ustedes leen el manual de interconexión, ahí
dice puntualmente que certificación UL o IEEE. Entonces, pues nada más es cuestión de darle una leída ahí para que puedan defenderse con la gente de algunos lugares de CFE. No sabemos si en algún futuro vaya a cambiar para que todo sea UL o se siga manteniendo el esquema como ahora. Ok, Daniel, bueno, vamos a mandar la presentación y la grabación para que lo veas más fluidamente, si tu conexión no es muy buena, y la presentación también la van a tener. Pregunta Enríquez, ¿qué protección tiene contra rayos? Bueno, ahí los trifásicos me parece que ya incluyen un supresor de picos, SPD, que es la máxima protección. Sin embargo, pues si llegara a caer algún rayo directamente en el sistema, pues sí, no, quizá no podría salvarse el sistema, pero tienen la protección de supresor de picos SPD. Solamente los trifásicos. En los residenciales habría que poner la parte. Ok, y ya para finalizar, vamos a ver la solución de diseño que nos ofrece Growat. El programa se llama Shine Design y les voy a transmitir mi pantalla para poder hacer un ejemplo. Me voy a ir un poquito despacio porque al compartir la pantalla se puede trabar un poquito. Entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? Ok, está cargando. Ok, sigue cargando, quizás un poquito por la conexión, pero parece que ya no debe tardar. Ok, parece que ya. Pueden confirmar, por favor, si están observando ya mi pantalla. Muy bien, excelente. Entonces, sí tenemos una herramienta para diseño de sistemas de Growat que se llama Shine Design. La están viendo aquí en la pantalla. Y lo único que tienen que hacer es entrar a shinedesign.growat.com, que incluso si entran a la página de Growat, ahí viene el link directo. Y en la parte de arriba está el registro. Una vez que se registran con su usuario y su contraseña, pues solamente inician sesión y esta va a ser la ventana principal. Aquí solamente tengo hecho un ejemplo, que es el de la SPM, de la presentación que dimos en la SPM, y nosotros vamos a poder realizar los proyectos que queramos, con los inversores que queramos, con los paneles que estén dados de alta en la página o que nosotros podemos dar de alta. Por ejemplo, haremos un ejemplo. Vamos a New Project. Ejemplo webinar, le voy a poner. Aceptamos. Y lo primero que nos va a pedir va a ser la región. Aquí viene lo que tenemos que elegir nosotros para que nos aparezca México es Norteamérica. Después México. Y vamos a elegir Guadalajara, Jalisco. Este sería el primer paso, la locación. El segundo paso es el ángulo que nosotros vamos a tener colocado en nuestros paneles. Aquí dice que podemos activar el ángulo óptimo. Si yo lo desactivo, puedo modificarlo. Dice que el ángulo óptimo es 16. Nosotros sabemos que a lo mejor 20 podría ser mejor. Y el azimut pues es el desfase respecto al sur. Vamos a suponer que este sistema está totalmente orientado al sur. En la siguiente grafiquita pues nos da un rendimiento
de cuánta radiación estamos recibiendo por mes. Esto solamente como dato. Y en la siguiente opción ya vamos a elegir el módulo, PV Module. Hay muchas marcas cargadas. Por ejemplo, voy a elegir un Serafin. Y aquí nos aparecen los modelos. Tenemos modelos de Serafin. Me parece que el más grande cargado es 275, pero no se preocupen, si no existe un panel que he dado de alta, nosotros lo podemos dar de alta, ahorita les muestro dónde. Después nos va a pedir la temperatura de los módulos. Nosotros elegir por número de módulos nuestro arreglo de sistemas o por potencia. Yo lo voy a dejar el número de módulos y supongamos que va a ser una instalación de 40 paneles. En la siguiente opción podemos elegir el inversor. Vamos a suponer que estamos trabajando con un MTL-US, perdón, MTLP, que sería el último, que es el modelo que nosotros manejamos, el MTLP-US, y aquí nos aparecen los modelos. Entonces voy a elegir el de 10 que está acá arriba. En la parte derecha ya me empieza a dar alarmas, esto de los arreglos fotovoltaicos. Aquí podemos elegir nuestro número de inversores, el factor de potencia, y en la siguiente parte me muestra los seguidores, Tracker A, Tracker B y Tracker C, que serían los 3 MPPTs del sistema. Entonces, en el primer MPPT, a lo mejor yo configuro dos series de 10, tenemos 40 paneles. En el segundo MPPT configuro a lo mejor una de 10 y en el tercero también una siguiente de 10. Entonces, con estos parámetros, yo puedo aquí observar en la parte de abajo cuál me marca en rojo, cuál en amarillo. Esto quiere decir que puede haber un poquito, puede haber este riesgo de que me esté superando el voltaje. Por ejemplo, si en el MPPT1 yo coloco 3 series, me dice que ya me estoy sobrepasando con la corriente, tengo 24.6 y el máximo permitido son 19. Y con la potencia que soporta ese MPPT también estoy superándolo. Entonces, si lo bajo a 2, estamos dentro del rango, 16 amperes y lo máximo que nos soporta son 19. Si por ejemplo a lo mejor yo no quiero usar los otros MPPTs y quisiera poner dos series de 20, que no, pues no es posible, aquí nos lo va a marcar 972 volts y lo máximo serían 600. Entonces aquí esta tablita nos va diciendo en dónde estamos pasados, en dónde no, y podemos aquí jugar con todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, si yo tengo quizá dos series en el MPPT2 en paralelo, aquí me dice que yo ya me estoy pasando el amperaje. Recordemos que en el modelo de 10, en los siguientes MPPTs yo tengo solamente opción para ingresar una sola serie. Entonces me dice que yo me estoy pasando. Reducimos a 1 y ya estamos dentro de los parámetros. Vamos a dejar nuestros 40 paneles. Y en la parte de abajo nos da opción de cableado. Podemos elegir el material, que puede ser cobre o aluminio. Normalmente el cable fotovoltaico es cobre estañado y podemos elegir tanto del lado de corriente directa como el lado de corriente alterna. Entonces nosotros tenemos aquí la distancia, supongamos que son 20 metros en corriente directa y en corriente alterna quizá unos 5 metros, en alterna normalmente no es mucho. Nosotros podemos aquí elegir el calibre. Si por ejemplo estamos utilizando un calibre 6 milímetros, que sería un calibre 10 AWG.
Aquí nos dice si vamos a tener pérdida de corriente, de potencia, perdón. Con calibre 6 es el que estaba utilizando. Tendríamos una pérdida de 4 watts, que sería un 15% de nuestra capacidad. Y en corriente alterna serían 15.7 watts, que sería un 0.16%. Entonces aquí yo puedo jugar con los diferentes cableados. Supongamos que es un calibre 4. El calibre 4 es un calibre 12. Y ya aumentó mi pérdida de potencia de 6 watts, que sería un 0.22. Y si yo pongo un calibre 10, perdón, un calibre 6, que es calibre 10 AWG, yo tendría un 0.15 de pérdida. Y si aumentamos la distancia, por ejemplo 50 metros en corriente directa, me dice que ya estoy perdiendo un 0.37% de la potencia de mi inversor, de mi sistema fotovoltaico. Y si aumento la distancia en corriente alterna, unos 40 metros, estamos perdiendo aquí ya 1.2% de la energía que en teoría me está llegando de los paneles. Entonces aquí podemos hacer diferentes configuraciones. Es una herramienta que sí nos ayuda. Y en la última parte, pues ya nos dice número de inversores 1, modelo, capacidad del inversor, eficiencia, la potencia nominal, el rango de potencia nominal, estamos sobredimensionados un 7%. Nuestro arreglo fotovoltaico serían 11 kilos, con 40 paneles, nos dice el área. Y aquí más o menos cuánto estaría produciendo anualmente el sistema. ¿Correcto? Nosotros podemos imprimir esta parte o simplemente podemos dejar guardado el arreglo para futuras consultas o podemos hacer otro ejemplo. Y si no está un panel que ustedes quieran dar de alta, simplemente se van aquí panel de control y aquí les aparecen todas las marcas de paneles que Crowat tienes dada de alta. Si no hay una que ustedes quieran, simplemente le dan el botón de Add en la parte de arriba, ponen aquí el marca, si es monocristalino o policristalino, las medidas, el voltaje, el VOC, que sería el voltaje máximo, corriente cortocircuito, el voltaje en funcionamiento y los coeficientes de temperatura y la potencia nominal. Una vez haciendo esto, damos OK y ya se agregaría un panel que quizá no esté aquí en la página. Entonces, como pueden ver, está muy sencillo. Nos puede ayudar a ver si estamos haciendo un arreglo correcto en nuestras series o nos estamos sobrepasando de los valores. Bien, no sé si tengan alguna otra duda. Voy a leer las preguntas que tienen. Ok, ¿qué son los strings? Los strings son las cadenas de paneles, Mari. Los módulos se ponen en serie o paralelo. Bueno, normalmente en serie. En este caso del ejemplo que hicimos, este inversor tenía una entrada para poner dos series en paralelo. Entonces ahí ya depende del inversor. Pregunta Eduardo, si Groboa nos tiene que generar una cuenta maestra de monitoreo. En la cuenta que tú tienes normal, una cuenta de usuario normal, tú puedes agregar tus demás plantas, las que vayas instalando, y crearle una al cliente. Creas una cuenta para el cliente y después esa misma cuenta con los datos de los números de serie de los Shyland, del monitoreo, lo agregas a tu cuenta, que sería de usuario normal. Y en esa cuenta tú puedes ver todas tus cuentas, todas tus instalaciones, perdón. Este programa es gratuito, todos lo pueden utilizar solamente entrando al link que ya por aquí les pasaron. Ok, Miguel, el procedimiento para el monitoreo, te puedes comunicar con nosotros y te pasamos los pasos ahí en un video que tenemos. Ok, Eric, la lista de precios sería que mandaras un correo de contacto para que te canalicen si no eres cliente con un asesor de ventas. Te voy a dejar aquí el correo. Tienes que enviar un correo ahí
y para que te puedan canalizar con algún asesor que atienda tu zona. Bueno, no sé si tengan alguna última duda, algunas preguntas antes de despedirnos. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta presentación. Y si tienen alguna duda, pues con todo gusto la respondemos. Todas las presentaciones se van a mandar. Les enviaré el link también del programa de diseño. Y ahí los inversores son para Intemperie, los que tienen NEMA 4XI, que sería un equivalente a IP65. Los trifásicos son NEMA 3R, que sí pueden estar a la intemperie, pero no son resistentes, me parece que a chorros de agua. Entonces sí se recomienda que estén bajo algún tipo de techo. Jorge, normalmente tenemos inversores en stock, de inversores Growa nos llegan muchísimos. Quizá los trifásicos 440 sean los que puedan ser sobre pedido, pero Growa tiene oficinas en México, perdón, almacén en México, entonces el tiempo de respuesta no creo que sea muy largo. Incluso tienen también en Los Ángeles bodegas, entonces puede ser muy rápido la entrega. Bueno, pues sí, para 480 ese posiblemente sea sobrepedido porque normalmente no lo tenemos sobrepedido, que serían los trifásicos. La manufactura es china, son chinos, Mari, es una manufactura china. Sin embargo, es de los inversores también chinos de mayor calidad. Pues podríamos hablar que incluso están muy a la par de Solís. Tiempo para hacer válida una garantía. El proceso de garantía, Cristian, primeramente te comunicas con nosotros si es que compraste el inversor aquí, nos platicas el problema, te solicitamos cierta información, fotografías, un formato que te pedimos que nos llenes. Con base a ese formato, nosotros determinamos si es necesario que nos envíes el inversor para revisarlo. Growa nos pide algunas pruebas de evidencia y una vez que Growa tiene toda la información, que eso puede ser a lo mejor una vez que nos llega de 1 o 2 días, ellos tardan aproximadamente también de 1 o 2 días en hacer válida una garantía. Si tenemos nosotros el equipo en stock, se te cambia. Si no lo tuviéramos, pues tendríamos que esperar a que lo mandara Growat. Pero la verdad es que son muy rápidos y el servicio de Growat es bastante bueno. Es por eso que hemos decidido también seguir manejando esta marca, a pesar de que al principio pues solo teníamos un producto, ahora ya tenemos casi todo el catálogo. Entonces, sí son muy buenos en el servicio, sí nos responden bastante rápido y también para soporte técnico, si es una duda o algún problema que nosotros como Solar Center no podemos resolver o ya es muy complicado, tiene una persona que habla español que está en Los Ángeles y él con todo gusto nos da el servicio. Inclusive me parece que próximamente van a tener un ingeniero ya en México de planta. ¿Qué opino de la marca Fronius? Pues Fronius es de lo mejor, Mari, es de los inversores premium de mejor calidad en México y pues sí también lo recomiendo. Obviamente hay mercados para todo, hay mercados para Fronius, que es una marca premium, hay mercados para Solís, para Growat, ahí depende mucho también de los instaladores y de las cotizaciones, es decir, los clientes pues te aceptan una cotización con ciertos inversores. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado esta presentación. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Y estaremos enviándoles las siguientes invitaciones para otros webinars. Si tienen alguna recomendación o algún tema en específico, nos lo pueden hacer llegar. Les voy a dejar aquí mi correo para cualquier duda. Y si no son clientes de Solar Center, favor de mandar un correo a contacto para que los canalicen. Muchísimas gracias, que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego.